Yendo a los distintos elementos que componen una serie de tiempo, se puede mencionar la tendencia como aquella componente que es visible y permanente a largo plazo. Tenemos un componente estacional que tiene que ver con un patrón que se repite con cierta regularidad. Tenemos un componente cíclico que está atado a variaciones en la que opere la serie, y tenemos por último que la serie temporal se compone de fluctuaciones aleatorias también, que justamente se caracterizan por ser imprevistas, que no tenemos control sobre ella y que por lo tanto son impredecibles. Vamos a continuación a describir un poco cada uno de estos componentes y comentar cómo aparecen en nuestra serie de análisis. La tendencia particularmente se puede modelar de distintas maneras. Se puede modelar con variables dummy de manera lineal. Se puede utilizar la dummy al cuadrado para tener una tendencia de tipo cuadrática o incluso cúbica, si la dinámica de la tendencia sigue otra forma que no sea lineal. Y también se podría llegar a usar una de manera exponencial. En el gráfico, por ejemplo, ahí vemos que la tendencia que mejor se está ajustando a esos datos es la cuadrática o la cúbica. Respecto a la estacionalidad de igual manera se puede modelar con vectores. Por ejemplo, si fuese una estacionalidad mensual, con vectores que tengan unos y ceros en los meses que corresponda, y volvemos a ver el efecto que tiene la estacionalidad en una serie ahí a izquierda, viendo la descomposición aditiva de la serie de empleo en tendencia, el efecto estacional y los efectos aleatorios, y vemos que la tendencia, vemos que la estacionalidad es justamente un patrón cíclico que se repite de manera regular. En nuestro problema de análisis, a izquierda estamos viendo la demanda para cada una de las líneas que compone la red de subte de Buenos Aires en un plazo semanal, en este caso, viendo los 7 días de la semana, y se observa que la estacionalidad es fuerte y a su vez que es del tipo diaria e incluso horaria. No podemos decir nada de la tendencia, ya que para visualizarla debemos analizar el problema de demanda a nivel anual. Y respecto a las fluctuaciones, mencionamos que si existe un paro o hay una suspensión de servicio, lógicamente ahí tendríamos una fluctuación aleatoria en la serie, ya que los valores irían a cero instantáneamente. Desarrollando un poco la componente estacional de nuestro problema, tenemos que el comportamiento cíclico que se sigue es de manera diaria. Tenemos picos de demanda que se ubican en el ingreso y el egreso horario laboral, y en general entre picos se da un valle amesetado. Lógicamente la demanda en lo que es el horario de apertura y de cierre de las líneas es significativamente más baja, y lo que sí vemos es que la estacionalidad, además de ser diaria, es distinta si se trata de un día de semana o si se trata de un día de fin de semana, ya que la demanda en los fines de semana está más atada al ocio y no tanto a lo laboral, por lo cual está distribuida de una manera más uniforme, como se ve en los dos últimos picos en cada una de las líneas. Y respecto a las diferencias que se observan entre líneas, tiene que ver simplemente con que lógicamente los pasajeros transportados dependen de cada línea y de los nodos de la ciudad que conecte. Sin embargo, algo que sí hay que mencionar y que está atado en el marco en el cual atamos el problema, que es la estación de Palermo, tiene que ver con que no todas las estaciones siguen el mismo comportamiento estacional. Nosotros estamos parados en una estación que, si se quiere, regular, que quiere decir que no sea de cabecera ni que tampoco es un hub donde se pueda combinar entre líneas, ya que el comportamiento varía y la demanda varía en función de cada una. A modo explicativo, acá vemos la demanda en la estación de Palermo para un día miércoles. Vemos estos picos que se ubican a las 8 de la mañana y a las 18, que son los horarios de ingreso y de salida de los trabajos. Pero sin embargo, si prendemos las cabeceras, vemos que tienen un comportamiento completamente distinto. Las cabeceras, por ejemplo en este caso Congreso de Tucumán, que es un nodo que está alejado del microcentro porteño, tiene un comportamiento con picos en la mañana y con picos menores en la tarde, mientras que Catedral presenta lo opuesto. Al estar ubicado en el microcentro, tiene un pico únicamente en lo que sería horarios de salida de egreso laboral. Por otro lado, las estaciones de combinación, como en este caso sería 9 de julio, suelen presentar una demanda más uniforme a lo largo del día,
ya que de estos nodos se puede partir hacia distintos nodos de la ciudad y no se pueden explicitar únicamente en una dirección. Respecto al componente cíclico de las series, yendo a los distintos componentes que eran parte de la serie temporal, tiene que ver con aquella dinámica que no esté atada ni a la estacionalidad ni a la tendencia, y se caracteriza, distinto a la estacionalidad, justamente por poder aparecer en un periodo de tiempo que no está preestablecido. Particularmente en nuestro problema de análisis no tenemos un componente cíclico, por lo cual no sería parte del estudio. Otro concepto que se debe manejar previo al ingreso a la parte de los modelos tiene que ver con el de las series estacionarias. Una serie estacionaria es una serie temporal en donde las propiedades no dependen del momento en el que uno quiera observar la serie. Es decir, una serie que tenga tendencias o que tenga estacionalidad, lógicamente no es estacionaria. Sí lo es una serie que tenga únicamente comportamiento cíclico, ya que justamente, como mencionaba, los ciclos no tienen una longitud preestablecida, sino que pueden variar. Pero a fines prácticos, una serie estacionaria tiene que tener una media que es constante a lo largo del tiempo, la varianza debe ser constante y lógicamente independiente del tiempo, y la autocovarianza depende únicamente del desplazamiento temporal, pero no del momento en el que uno la calcule. Ahora, ¿cómo se convierte una serie no estacionaria en estacionaria? En primer lugar, se puede convertir haciendo diferencias, que tiene que ver con computar la diferencia entre una observación consecutiva con otra. Hacer esto, incluso más de una vez, ayuda a estabilizar la media de una serie, eliminando o reduciendo efectos asociados a la tendencia y la estacionalidad. Y también muchas veces hace transformaciones sobre la serie, aplicando logaritmo, para estabilizar la varianza de la misma. Ahora bien, para detectar si una serie es estacionaria o no, se puede hacer un gráfico de autocorrelación, que lo vamos a ver ahora en el siguiente slide, o también hay tests como el de Box, el Zoom, que lo que hacen es testear justamente y dar un p-valor para confirmarnos si la serie es estacionaria o no, y a su vez, si no lo fuera, cuántas veces deberíamos diferenciar esa serie para que se vuelva estacionaria. Respecto a la autocorrelación, tiene que ver con graficar distintos coeficientes para distintos lags de tiempo, que tiene que ver justamente que como los valores que toma una variable no son independientes entre sí, sino que el valor que toma una variable en cierto instante de tiempo depende o tiene una correlación con valores pasados de la serie, lo que hacen estos coeficientes es mostrarnos eso numéricamente. Por lo cual, una serie que es estacionaria el gráfico de estos componentes que vemos a izquierda para distintos lags tiene que ir tendiendo a cero, puesto de que el efecto se va anulando. Y por otro lado tenemos la función de autocorrelación parcial, que también se mencionará en los modelos más adelante, que tiene que ver con medir la relación entre un valor en la serie de tiempo instante t y uno con un cierto lag, pero sin ver todos los valores intermedios que unen ambos puntos.